Amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? Antes de que se sienten, vamos a hacer la lectura de esta mañana. Déjenme les digo que estoy bien emocionado de poder estar acá con ustedes y alabarle al Señor. Le doy gracias a cada uno de los que nos están visitando esta mañana, que nos están compartiendo con nosotros esta mañana, sirviéndole a nuestro Señor. La palabra de Dios, vamos a ver en Josué. Ahorita la iglesia, el ministerio de inglés está haciendo una serie de sermones, de prédicas, basado en Josué. Y ellos le han puesto, esfuérzate y sé valiente. Entonces yo, como llegué al principio, ahora es mi primera vez que voy a dar el mensaje en esa serie. Entonces el primer mensaje de esa serie es Dios en control. La semana pasada vieron ustedes en el servicio familiar, esfuérzate y sé valiente. Entonces Josué capítulo 5 versículo 13 es una porción larga de lectura, pero les prometo que vamos a desglosarlo, vamos a dividirlo bien para que sea más fácil de poderlo aprender. Entonces dice Josué capítulo 5 versículo 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Seguimos en Josué capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y llega la última porción, versículo 16, dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ellos. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque eres misericordioso, Señor. Sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estás tú, Señor, pero sabemos mucho más de que tú estás en todos lados, Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias porque podemos, Señor, servirte y adorarte. Tenemos un lugar donde podemos, Señor, meditar en las palabras que tú nos enseñas, Señor. Te pedimos que nos des mente abierta para escuchar, para poder, Señor, meditar estas cosas, oídos para poder escucharlas, Señor, corazón abierto para recibirlas y una vida dispuesta para practicarlas. Bendícenos, Padre, esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ya vieron,
son varios versículos, ¿ok? Imagínense que yo empezara a ir a versículo por versículo, versículo por versículo. Vamos a estar aquí toda la mañana y toda la tarde. Pero con eso dicho, yo sé que últimamente he estado predicando mensajes de 35 minutos, 30, 35 minutos. Quizá hoy va a ser un poquito más largo, ¿ok? Un poquito más largo. Así que, pero les prometo que va a ser de gran bendición para ustedes. Ahora, entre la semana estaba pensando cómo podía yo hacer que este mensaje fuera mucho más fácil de recordar, mucho más fácil de entender. Y fíjense que encontré una palabra, es una palabra, porque me gusta traer palabras nuevas para que podamos nosotros todos avanzar nuestra lingüística. La palabra es mnemotecnia. Mnemotecnia es cuando se usa la misma letra al inicio de varias palabras para recordar conceptos o listas. Esto es una aliteración. A ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque les traigo 4 cosas que empiezan con la misma letra. Entonces les traigo 4 P's, ¿ok? Este pasaje bíblico, todo el final del capítulo 5 y el capítulo 6 nos dan 4 P's, la letra P, no pescados, P's, que nos van a ayudar a entender y poder seguir el mensaje. Y la primera P es postrarse ante Dios. Entonces, esto lo vemos en el capítulo 5 del 13 al 15. Entonces vamos por secciones. La primera P es postrarse ante Dios. Y vean lo que dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces, quiero más o menos pintarles una imagen. Josué era el general del ejército. Y Josué llega y ve aquel varón con una espada desenvainada y le dice: ¿estás con nosotros o contra nosotros? Entonces, quizá Josué dijo: quizá esta es una de las personas de las que nos dijeron que eran como gigantes. Déjame ir a ver si este está con nosotros o contra nosotros. Entonces, Josué va con una valentía, por decir así, con una valentía a preguntarle al varón: ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y quizá a veces nosotros pudiéramos tener esa valentía, ¿no? La serie es esfuérzate y sé valiente, y podemos ver a Josué que se esforzó, quizá decir aquel gran varón lo fue a ver y le dice: ¿estás con nosotros o contra nosotros? Como diciendo: ¿qué hay? ¿Qué está pasando? Y vean lo que le contesta el príncipe, versículo 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Esa es su respuesta. Josué llega y le dice: ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y él no le contesta si está con ellos o contra ellos. Él le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. A ver, ¿quién es este príncipe? ¿Quién es este príncipe? Jesús. Apocalipsis capítulo 19. Quiero mostrar esto. Apocalipsis capítulo 19, ahí lo van a tener en sus pantallas. Del versículo 11 al 16 dice eso: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que se montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el largar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, el príncipe del ejército de Jehová es Jesucristo mismo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero vean, la espada que saca es para juzgar. Josué tiene que ir a Jericó. Y esta es una historia que todos hemos escuchado, y hemos escuchado de que tus problemas es Jericó
y de que tú eres Josué, esfuérzate, sé valiente y ora y vas a derrumbar tu problema. Hermanos, eso no es lo que la palabra nos enseña. Se oye bonito, pero esta historia no tiene absolutamente nada que ver con este problema. Con tu problema que, ay hermano, es que en el trabajo me está yendo pésimo, pero es la muralla que yo tengo que botar. Esto no es lo que nos enseñan. Y ahorita van a ver cómo sí se puede aplicar a nuestra vida, pero de una manera correcta. Entonces vean, Josué llega y le dice, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Y le dice, no, mas soy el príncipe del ejército de Jehová. No le da cuentas, no le dice, mira, yo vine aquí porque estoy contigo. No, es que no tiene que darle cuenta. El Señor nos rinde cuentas a nosotros. Nosotros le rendimos cuentas a Él. Él no vino a rendirle cuentas a Josué cuando tenía la espada desenvainada. Vea, tenía la espada desenvainada. Sí tenía que tener valor y tenía que tener valentía para llegar, y tenía que esforzarse para llegar a aquel hombre que tenía la espada desenvainada. Y Él dice, no. Pero acá está con la espada desenvainada, listo para juzgar. Pero vean, en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y acá viene como el príncipe del ejército de Jehová. Viene a juzgar. Pero aquí en Josué tenía una espada desenvainada en su mano. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No se confundan, hermanos. Él vino como cordero, pero regresará como león. Él vino a morir por nosotros, pero al final de los días regresará de nuevo a juzgar las naciones y a juzgar a todo aquel que no ha puesto su fe en Él. Entonces, Él es un cordero, es un pastor amable y admirable. Así es. Pero también dice, qué temor y qué temblor, qué miedo es caer en las manos de un Dios vivo. Pero no para nosotros. Para aquellos que creemos en Cristo, dice Juan capítulo 14, versículo 27, las paz los dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero qué miedo es caer en las manos de un Dios vivo. Ahora, ¿tú traes esa paz? ¿Tú tienes esa paz? Vean la respuesta de Josué. Él reconoció que era Jesús. Y miren el versículo 14 nuevo. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? La primera P es postrarnos ante Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos de que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él tiene la espada desenvainada para juzgar al que no se arrepiente. Entonces observen también el paralelo con Éxodos capítulo 3. Él le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Es lo mismo que le dijo a Moisés. Cuando Moisés llega a la zarza ardiente, le dice, espérate, quítate las sandalias porque donde estás es un lugar santo. Hermanos, el lugar donde estamos esta mañana es un lugar santo porque el Señor está aquí. Le dice a Josué, quítate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Dice, y Josué así lo hizo. Hay tantas iglesias que dicen, ven y tal y como estás, y se van tal y como vinieron. Pero la verdadera iglesia de Dios dice, ven tal y como estás y haz como el Señor te manda. Y ellos tienen que responder y hacerlo así. Entonces, hay una humildad. Tenemos que llegar al Señor con humildad. Tenemos que postrarnos ante Dios. Y es cierto, la historia de Jericó es hermosa. Vemos cómo este príncipe llega listo para pelear la batalla, pero es la batalla de él. Quiero mostrarles la segunda P de las 4 P's. La segunda P es la promesa de Dios.
Ahora sí, empezamos capítulo 6. Dice el capítulo 6, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada. ¿Y qué es lo que dice? Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. En la traducción en inglés, en la English Standard Version, dice que nadie podía ni entrar ni salir, que estaba cerrada de adentro y de afuera, no solo afuera. Y acá nos dice que en Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Bien cerrada. Hace un énfasis en qué tan cerrada estaba esta ciudad. Y entonces quizás los que estaban adentro decían, no hay manera de que estos se metan. ¿Y quiénes son estos? Israel. Por culpa de ellos nadie entraba ni nada salía. Estaba cerradísimo. Y vean el versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios ha entregado todo esto. Esta es la promesa de Dios. ¿Y dónde da el Señor esta promesa? Gracias por preguntar. Josué capítulo 1, versículo del 1 al 6. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y vean, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no dejaré ni te desamparé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar a la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esta es la promesa. Entonces, imagínense, esta es la promesa que Dios le da a Josué. Y entonces Josué ve a aquel varón con una espada desenvainada y dice, bueno, el Señor me dijo que Él iba a estar conmigo. Déjame ir a preguntar, ¿estás conmigo o con mis enemigos? Y le dice, no. Un paréntesis aquí que me gustaría decir es de que el Señor lleva a cabo sus promesas. La primera P era que nos tenemos que postrar ante Dios. La segunda P es de que es las promesas de Dios. Y vean cómo esta historia, en la historia de Jericó, nos enseña cómo el Señor lleva a cabo su promesa. Dice, a la que yo les prometí, ¿verdad? A la que le dije a Moisés, ya Moisés está muerto. Y ahora dice, ahora vos vas a seguir. Vos vas a seguir esto. ¿Por qué? Porque la promesa no dependía de Moisés o de Josué, por decir. La promesa dependía en Dios solamente. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 17 me parece, si no alguien que me corrija, cuando Dios hace el pacto con Abraham, en esos tiempos los pactos ellos los hacían con ganado o con animales, y le dice, vas a ir a traer esto, vas a traer esto, pajaritos, la carne, y los vas a partir a la mitad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? La manera en que hacían ellos el pacto es de que dos personas, digamos que el hermano Martín y yo hacemos un trato, ¿verdad? Martín, vamos a pasar en medio de estos animales que están muertos y cortados a la mitad. Si yo falto a mi lado del trato, que me pase a mí lo que le pasó a estos animales. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que Abraham, el Señor lo pone a dormir y solamente pasa el humo. Solo el Señor hace la promesa. ¿Por qué? Porque si Abraham también hubiese pasado, seguramente hubiera fallado. Y solo el Señor hace la promesa. Y la promesa era de que le iba a dar la tierra prometida. Hermanos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no la ejecutará. La promesa de Dios, entonces, la promesa de Dios permanece. Entonces,
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. El Señor nos ha prometido a nosotros también. El Señor también nos ha prometido. Y vean lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo de 10 al 12. Vean la promesa más importante para nosotros. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él nos ha prometido vida eterna en su Hijo. Una pregunta más: ¿tienes esa vida eterna? ¿Tienes tú esta vida eterna? ¿O tienes la espada desenvainada del Señor sobre ti? Aquí viene la tercera P. La primera P, ¿cuál era? Postrarse ante Dios. La segunda, la promesa de Dios. Y la tercera es la presencia de Dios. Miren, en Josué capítulo 6, versículo del 3 al 5. Jesucristo le dice, este ángel del ejército, este príncipe del ejército, le dice a Josué: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de la guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día haréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué significa el acta del pacto? ¿Qué es esta acta del pacto? Fíjense, solamente en el capítulo 6, del versículo del 1 al 20, se dice 7 veces. Se usa 7 veces. Dice el acta del pacto, el acta de Jehová. El pacto significa promesa, ¿ok? El arca rodeaba a Jericó. El príncipe le dice: vas a agarrar a los soldados, a todos tus hombres, y van a rodear la ciudad de Jericó. Lo van a hacer por 6 días, y al 7º día van a dar el grito. Miren Josué capítulo 3, versículo del 9 al 11, dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchar que las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros el cananeo, al ateo, al heveo, al fareseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el acta del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio de Jordán. Para ellos el arca del pacto, el arca de Jehová, significaba que la promesa de Dios y la presencia de Dios estaba entre ellos, y ellos estaban ante la presencia del Señor. El arca del pacto era la presencia del Señor. El arca de Jehová, el arca del pacto, esta era la promesa del Señor. Y ellos decían: ella va a ir delante de nosotros. Ella va delante de nosotros. Y saben ustedes de que el Señor ha prometido. El Señor nos ha prometido su presencia. Miren, así como en Jericó estos hombres iban atrás del Señor, que el arca iba dando círculos, y esta era la presencia de Dios, el Señor nos ha prometido a nosotros su presencia. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, ustedes también viven. Es el Señor con nosotros. El Señor está, su presencia está con nosotros. Entonces, no importa, ahí sí que no importan las paredes. Porque no se trata de que yo debo derrumbar esa pared, es que no se trata de mí. No se trata de usted. En realidad esto no depende de nosotros, no se trata de nosotros, sino de nuestro Salvador. Él es el enfoque, no nosotros. Y esto me lleva a la cuarta P. La primera, postrarnos ante Dios. La segunda es la promesa de Dios. La tercera es la presencia de Dios. Y la cuarta es el poder de Dios. Entonces, postrarnos ante Dios. Promesa, presencia y ahora es el poder. Era para ver si estaban poniendo atención. Dice en el versículo 20, y el muro se derrumbó. El muro se derrumbó. Qué gran poder, hermanos. El poder que derrumbó las paredes de la enemistad con Dios. Cristo clavando el acta que estaba contra nosotros en la cruz. El gran poder de Dios. En Jericó Él derrumbó las paredes para el pueblo de Israel. Y Cristo derrumbó la enemistad. La enemistad que teníamos con Dios, que antes no lo podíamos ver, antes no podíamos sentirlo, estar en su presencia, porque Él detesta al pecador. Él detesta el pecado. Ahora podemos entrar, como dicen en Hebreos, con confianza al trono de gracia por medio de nuestro Cristo. Yo dije, ¿cómo puedo resumir yo todo esto y que tenga sentido para nosotros hoy día? Mira, hay mucho que podemos aprender nosotros de este pasaje. Ni siquiera estoy hablando de Rahab, de la ramera, que en Mateo capítulo 1 dicen que Jesucristo viene de ese linaje. Hay muchas cosas que significa por qué la destrucción, por qué el Señor trae esa destrucción. Hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje. Podemos aprender de que qué había dentro del arca del pacto, los 10 mandamientos. Hay muchas cosas que esto nos enseña. Pero algo que me gusta mucho es que, por ejemplo, en el versículo 16 dice: Jehová os ha entregado la ciudad. Hermanos, a nosotros Jehová nos ha entregado todo en Él, en su Hijo Jesucristo. Y digo, ¿cómo puede ser entonces que nosotros, porque yo no estoy tan preocupado por darles tanta información, yo prefiero de darles algo que practicar. Miren en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Esta era la actitud de Pablo y esta debe ser la actitud para nosotros, con la actitud que nosotros debemos de tener. Versículo 14, Pablo empieza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Él se postró. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Esta es su promesa, que nos va a dar las riquezas de su gloria. Dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior para su espíritu. Esta es su presencia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, al fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20: y aquel que es todopoderoso, este es su poder, para hacer todas las cosas mucho más abundante
de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden ver cómo la humildad es una parte clave de nuestras vidas como cristianos? Empezando diciendo, postrándonos ante Dios. Así como Josué llegó, quizás hasta con pecho resaltado, ¿estás conmigo o contra mí? Y nosotros a veces tenemos esa actitud de decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? A ver. Pero nosotros no podemos perder, vamos a perder la batalla si lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Él dice, nada hagas con tus propias fuerzas. Nuestras batallas se pelean postrados ante Dios. Hermanos, esto no lo tenía en el mensaje. Me hace pensar de la armadura de Dios. Otro pasaje hermoso y utilizado, y siempre decimos el yelmo, el casco, las sandalias, todo esto, y lo espiritualizamos, y gloria a Dios. Y saben que al final del pasaje el versículo dice, oren. Lo más importante no es en sí toda la armadura, sino la oración. Léanlo, Efesios capítulo 5. Dice, es más, vamos ahí para que vean que no es el pastor Tomás diciendo barbaridades. Efesios capítulo 5. Perdón, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Verdad? Estar firmes. Sé que, esfuérzate y sé valiente. Estad pues firmes, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pónganse la armadura para orar. ¿Por qué? Porque nuestra batalla no es con carne ni sangre, sino con qué potestades y principados y huestes. Hermanos, acá nos está diciendo por medio de Josué también, pónganse la armadura, esfuércense, sean valientes. Es cierto, el muro se va a derrumbar, pero no vas a hacerlo tú. Tú prepárate. Tú haces esto y diga, ¿tú qué quieres de mí, Señor? ¿Tú qué quieres que yo haga? Moisés llegó y dice, pero ¿cómo voy a ir yo? Si yo soy tartamudo, en otra palabra, no soy elocuente para decir. ¿Cómo voy a hacerlo yo? Dice, yo te voy a dar las palabras. A Josué le dice, yo voy a ir contigo. El príncipe de Jehová y del ejército de Jehová le dice, no, mas el príncipe del ejército de Jehová soy yo. Aquí tú no llamas, tú no haces, tú no mandas, que manda soy yo. Y el que va a ir delante de ti es el Señor. Entonces pueden ver cómo la humildad es una parte clave de nuestra vida como cristianos. Y aquí vienen de nuevo las 4P. Cuando nos postramos ante Dios, creemos en las promesas de Dios, estamos en la presencia de Dios y vemos el poder de Dios. Les voy a dar una quinta que no estaba acá. La quinta P es práctica. Vayan y practíquenlo. Practiquen la piedad que el Señor nos llama a vivir. Dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Ustedes saben qué significa ser santos? ¿Saben qué significa santidad, la palabra santo?
significa estar apartados. El Señor es santo porque Él está apartado de su creación y del mal. Y dice, ustedes sean santos, apártense. ¿Por qué? Porque son real sacerdocio. Ustedes son mi pueblo. Y eso, en lugar de llevarnos con el pecho alzado, debería llevarnos a postrarnos al Señor y decirle, heme aquí, Señor. Entonces, postrémonos ante Dios, creamos en las promesas de Dios, estemos en la presencia de Dios y vamos a ver el poder de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres fiel, Señor. Porque aunque nosotros seamos encontrados infieles, tú permaneces fiel, Señor. Tus promesas son el sí y el amén. Tú nos has prometido que nos guiarás, que pelearás nuestras batallas. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a amarte, a glorificarte, a practicar lo que hemos escuchado, Señor, y que no se quede solamente en la mente. Lo que quede en nuestros corazones, que nuestros corazones ardan para practicar lo que hemos aprendido. Nuestros corazones ardan, Señor, por adoración verdadera a ti. Señor, te damos gracias por Iglesia Cornerstone Español. Te pedimos que nos bendigas, que continúes, Señor, guiándonos, que nos des sabiduría y discernimiento, Señor. Te pedimos que esta sea una iglesia en la cual al final de los días tú digas, buen y fiel siervo. Pedimos lo mismo por cada uno de nosotros. Te pedimos por esas peticiones que a veces no decimos, Señor. Por esas peticiones que sabemos que necesitamos, Señor, pero quizá no nos gusta decirlo en voz alta. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos, nuestro acostar como nuestro levantar. Tú conoces cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, Señor. Y nada sale afuera de tu voluntad. Y te pedimos que escudriñes nuestros corazones y que expongas si hay algún mal en ellos y perdónanos. Ayúdanos, Señor. Pido por esas peticiones, Padre. Tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos aquí presente. Y si alguno, Señor, no está en ti, que pueda venir a ti y que pueda decir, heme aquí. Amén. Gloria. Bendice este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.